¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Tangente Podcast. Ya saben, denle a suscribir a nuestros canales en YouTube, síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT y suscríbanse a su plataforma de podcast favorita. Estamos en absolutamente todas, ¿verdad, Carlos? Ya estamos, no hay ni una que se nos escape. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ha venido a vernos, ha tenido a bien venir a vernos el encargado de negocios de la embajada, don Patrick Ventrell. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien. Muchas gracias, Daniel, por tenerme aquí hoy. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Llegó aquí a Guatemala hace ya 6 meses. Básicamente en julio, entre primera y segunda vuelta, llegamos aquí con la familia a vivir en Guatemala y trabajar en la embajada. Sí. ¿Y se siente como 6 meses o 7 meses o se siente de pronto unos 6 años, no sé. Sí. Ha pasado mucho. Realmente un momento crítico para Guatemala y para la democracia en Guatemala. Entonces, obviamente, cuando uno recibe asignación para ir a una embajada en el exterior, no sabe cómo va a ser y exactamente las circunstancias. Yo estaba trabajando en temas de Centroamérica antes en el Departamento de Estado, pero realmente no supimos qué iba a pasar. No, aquí en Guatemala tampoco sabíamos sí, qué iba a pasar. Entonces. Exactamente, pero pasaron elecciones y habló la gente y hubo resultados claros y ya es un momento muy importante para planear por el futuro y una relación entre Estados Unidos y Guatemala en donde estamos invirtiendo mucho en Guatemala, la verdad, en el pueblo de Guatemala. Escuchaba hace poco a alguien decir, ¿cómo lo has pasado? No, se han sentido como 5 días, pero 5 días bajo el agua, ¿verdad? Sí. Así es como cuando se siente el tiempo pasar pesado y lento. Solo para aclarar un poquito, yo creo que hay unos conceptos que a veces puede ser un gran tema para esta entrevista, como intentar desmitificar tanto el poder como el no poder de Estados Unidos, digamos, sí. Y la clase de capacidad e injerencia que tienen. Pero una cosa que yo creo que no se entiende mucho es la carrera de alguien que trabaja en el servicio diplomático de Estados Unidos. Estamos acostumbrados aquí a que todas las designaciones sean a dedo, que los puestos, digamos, sobre todo los altos puestos en el servicio diplomático sean altamente políticos. Tienes a sobrinos, tienes amigos, tienes a hermanos, parejas desperdigadas por todo. Realmente cuando uno lee el CV de alguien como Patrick Ventrell, te das cuenta que es un funcionario de carrera, ¿verdad? O sea, es cómo es esa forma de entrar en el servicio diplomático en Estados Unidos, qué se tiene que hacer y cómo hace uno carrera en el servicio diplomático. Sí, muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Justo este año vamos a cumplir 100 años del servicio diplomático moderno de Estados Unidos. Pasaron una reforma, una ley en 1924 para establecer el servicio exterior de Estados Unidos. Había existido en diferentes formas antes, pero más con nombramientos personales directamente del Ejecutivo de Presidencia. Obviamente, seguimos siendo parte del Ejecutivo, pero con unas normas puestas por la ley del Congreso de Estados Unidos hace más de 100 años. Entonces, algunas de las cosas que pasaron en esta primera reforma siguen vigentes. Un examen competitivo, una selección basada en mérito, y una carrera rigurosa en que estamos aprendiendo idiomas, viviendo en diferentes países. Entonces, en mi caso, ya llevo más de 20 años en el servicio exterior de Estados Unidos. He estado bajo si cuento bien, unos 5 diferentes presidentes, 7 secretarios de Estado en 4 diferentes países, además la ONU. Entonces, uno va especializando con idioma, con experiencia en el exterior, pero realmente todos entramos y mis colegas de la embajada, que sean de parte de Estado, USAID, muchos de nosotros pasamos la misma examen para entrar al servicio diplomático. Y ahí uno entra y le empiezan a darles opciones de dónde pueden ir al exterior. Y obviamente no es exactamente como el servicio militar, pero sí nos dan asignaciones basado en una lista y uno tiene que ir donde lo asignan. Entonces, es una carrera muy interesante y muy bonito. Obviamente, a veces hay embajadores que pueden ser nombrados políticamente o por su afiliación con el presidente de Estados Unidos. Todos los embajadores están nombrados por el presidente de Estados Unidos,
Pero muchos de nosotros somos de carrera. El nuevo embajador que viene... ¿Es de carrera, verdad? Es de carrera. El Tobin Bradley, que es el embajador Bradley es un gran amigo y colega que hemos conocido en diferentes partes y él es de carrera. Entonces eso sí, normalmente pero es un proceso de vivir en varios países, entender especialmente el idioma, la cultura y eso es un poco como lo hacemos. Antes de seguir, les recuerdo que seguimos teniendo en San Miguel el descuento de 50% de precio en los talleres de melamina en sus tiendas en la zona 9. Pueden ir allí o pueden llamar o escribir por WhatsApp al 22 68 0808, también es un teléfono de WhatsApp, y les van a dar 50% de descuento. Talleres en el taller de San Miguel y aprendan esa clase de habilidades con la melamina. Y concretamente hacia Centroamérica, ya lo había dicho antes, no es el primer puesto que tiene relacionado con temas centroamericanos. ¿La región cuánto tiempo lleva trabajando en ella? Sí, bueno, yo llegué a América Latina por primera vez en 2004 en Colombia, pero mi primera experiencia empezó en El Salvador en 2006. Donde yo fui funcionario en la sección política en San Salvador. Entonces eso fue realmente cuando empezaba a trabajar temas de Centroamérica. Luego andaba por otras partes del mundo, trabajando en la ONU, fui a Irak, varios otros sitios, pero siempre Centroamérica quedaba un poco en mi corazón. Entonces, en otros contextos que en la ONU o cuando trabajaba en la Casa Blanca, siempre buscaba para poder apoyar un poco en el tema de Centroamérica y hace unos 5 años es cuando empecé a mirar más profundamente. Desde Washington empecé con INL mirando todos los temas de Latinoamérica. Tuve responsabilidades en todo el hemisferio y pasé mucho de mi tiempo en temas de Centroamérica. También, obviamente, Colombia y México, pero mucho en Centroamérica. Luego me nombran director de Centroamérica en el Departamento de Estado y estaba manejando la relación bilateral con 7 países y pude profundizar aún más. Entonces aquí estoy de ministro y consejero y ahora encargado aquí. Y concretamente un puesto como este lo pidió usted, o sea, ahí viendo 7 países, luego sí dijo, me interesa este. Sí, uno tiene que poner una lista, pero nunca sabe cuándo lo van a mandar o yo había estado unos 5 años en Washington, entonces me habían dicho ya, sería un buen tiempo para buscar un puesto de liderazgo en el exterior. Cuando abrió Guatemala puso mi nombre en la lista, pero hay un proceso de varios meses muy riguroso para ser seleccionado de un tipo de liderazgo en alguna embajada. Entonces fue un proceso y yo estaba muy feliz cuando me dijeron que íbamos para acá. Solo antes de seguir con la entrevista, ya saben, si quieren tomarse unos vinitos y quieren que al día siguiente no tener la clase de incomodidades que a veces la gente de cierta edad y de no tanta edad tiene cuando ha bebido esas 2 copitas, tómense un buen Party Smart. Pueden hacerlo justo al empezar a beber y a partir de ahí, al día siguiente, su hígado va a funcionar mejor, van a poder procesar mejor el alcohol y van a tener una vida pues más saludable y encima van a evitarse las incomodidades de haber tomado un par de vinitos de más o de menos. Lo pueden encontrar en las farmacias, lo pueden encontrar en supermercados, Super 24, es una cajita, son 10 pastillitas, 100 quetzales, Party Smart, muy recomendado. Y justo pasa cuando hay una sorpresa en las elecciones y se abre esta ventana de oportunidad donde yo creo que todos percibimos que Estados Unidos ha tenido una postura muy clara, digamos. Sobre todo en los últimos años la sensación de mucha gente era Estados Unidos tiene un lenguaje excesivamente diplomático, está en todo el tema de la Engel, las sanciones, pero no sirven para nada. En estas circunstancias sí se ha sentido que Estados Unidos ha apostado clarísimamente por en una coyuntura como esta. ¿Qué fue lo que les invitó a hacerlo de una forma tan clara? Mira, cuando terminaron las elecciones y hubo resultados y eran claros, defender la democracia es
un valor básico de nosotros, y yo creo que también con los europeos, por eso vieron también una coordinación muy grande entre nosotros, porque la voluntad del pueblo es la esencia de cómo vivimos como sociedades democráticas. Y aquí en las Américas, miembros de la OEA, los compromisos que tenemos con la Carta Interamericana es importante. Y lo que vimos, sí vieron que había un riesgo para la democracia. Claro, había gente, y sigue hasta hoy mismo, que estamos a par de días del cambio de poder aquí en el país, gente que sigue resistiendo, que no quieren reconocer los resultados. Que sigue conspirando en la sombra. Digamos. Sí, bueno, miramos, la persona que llegó segundo en la segunda vuelta aún no ha reconocido los resultados. Y eso es problemático, o sea, hay que reconocer los resultados. Cada 4 años tienen otro intento para la presidencia. Así es normal y saludable en un sistema democrático. Entonces, hablar claramente del tema, yo creo que Washington y nosotros aquí en la embajada era muy claro y muy fácil de hablar de los valores y los principios y los intereses de Estados Unidos, que es un Guatemala que está estable y próspera con seguridad. O sea, estos intereses vienen de largo plazo. Queremos ayudar a Guatemala. Y en esos intereses y concretamente porque digamos estamos haciendo esta conversación en gran medida, hay que decirlo, lo voy a decir yo, no tengo que, porque de alguna manera en este proceso en el que llega el nuevo embajador, es confirmado y se va al anterior, el que ha fungido de alguna manera como embajador ha sido usted, ¿verdad? En esta circunstancia ahora. Pero concretamente el puesto es encargado de negocios, ¿no? La agenda con respecto a negocios que tiene que ver con defensa de la democracia, o sea, para que la gente entienda cuál es ese vínculo que se hace entre democracia y negocios, ¿cuál es? Mira, primero, es muy interesante que preguntes un poco del cambio de cuando viene un nuevo embajador y todo eso. O sea, tuvimos instrucciones muy claras en la embajada en estos 6 meses que he estado aquí para defender el proceso democrático. Y hemos hecho eso a través de todas nuestras agencias y todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos en el proceso. Yo, en solicitar y ser seleccionado y ser ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala, siempre supe quién sea en términos del futuro gobierno o embajador, que una gran parte de mi rol iba a ser coordinar las varias agencias. Entonces, desde ahora adelante, trabajando con el nuevo gobierno, una gran responsabilidad que yo voy a tener con el nuevo embajador es cómo guiamos y cómo ponemos en conjunto todos nuestros recursos de cooperación con un nuevo gobierno. Y eso va a ser complicado. Tenemos muchas diferentes áreas de interés y de capacidad, y un gobierno que está, nuevo gobierno, mostrando mucha voluntad política de trabajar en un programa en conjunto en desarrollo. Entonces, el día a día va a ser muy distinto que cuando está unos 6 meses encargado de negocios y manejando una crisis político y una relación muy delicada. Entonces, es casi que va a ser 2 diferentes etapas de mi tiempo en Guatemala. Pero yo siempre estaba listo, y siempre en las embajadas, entre un embajador y un ministro consejero, hay que estar listos para guiar la embajada y liderar el equipo. Tenemos esta nueva embajada aquí en Guatemala que es lindísima. Muchos de ustedes han estado y es un símbolo del compromiso. Claro. Uno ve eso y dice, quieren quedarse aquí, ¿verdad? Sí, o sea, estamos aquí para ayudar. No se van a ir a ningún sitio. Estamos aquí para ayudar. Eso ha sido otra cosa que para mí ha sido muy distinta y muy agradable de estar en Guatemala. Es que yo había visitado varias veces como encargado de la oficina de Centroamérica en el Departamento de Estado en la vieja embajada. Y ahí hubo varias partes de la embajada, pero tuvimos USAID en otra parte, CDC, y todo el mundo, DHS en otras partes de la ciudad. Ahora estamos todos juntos en una misión en términos de guiarlo y poner lo mejor que tenemos de Estados Unidos a la disposición de trabajar con Guatemala. Me parece una oportunidad excelente. Mucho de lo que se ha hecho ahora ha sido el tema de las sanciones, digamos. Sí. Ha sido el proceso para elegir, digamos, a quién sancionar, cómo sancionarlo. Es un proceso, supongo que está sometido a consideraciones políticas, pero también a consideraciones legales y consideraciones técnicas. Sí. Hay mucha crítica que habla de arbitrariedad a la hora de elegir, de politización, del deep state lanzándose a los enemigos ideológicos y demás. Ese proceso, por ejemplo, el proceso de una Magnitsky, que bajo su
vigilancia, vamos a decirlo así, se han sancionado a Miguel Martínez con la Magnitsky. ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿Qué estándares cumple? Sí. ¿Cuáles son los procesos para llevar a cabo? Yo lo veo como un proceso muy técnico. La verdad, hay muchísimos abogados que están revisando información que viene de todas las fuentes que debería y podría tener Estados Unidos. Y entonces es un proceso sumamente técnico. Sí, sabemos de las críticas. Mira, no es un proceso judicial. Muchas veces si uno está haciendo una sanción de visa, eso es realmente una decisión que tiene que ver con viajar, una decisión soberana. Hay diferentes autoridades en que se puede de pronto remover una visa. A veces lo hacemos privadamente bajo cierta autoridad. A veces hay otra parte de la ley que lo hacemos público. A veces hay uno de Tesoro o otras acciones de justicia. O sea, somos varias agencias del gobierno. Pero sumamente técnica. A veces se puede demorar tiempo. Hay que tener información confiable. Yo creo que las decisiones han sido sumamente cuidadosos y con mucho rigor y mucha información. O muy poca información. Porque ha habido un proceso en el que no se ha dicho, supongo que para seducir y convencer a cierta gente de que cambie de actitud. Bueno, o han sido preventivas, ¿no? Sí, suficientemente información interna, pero usted tiene razón. No es que estamos a veces diciendo, claro. Y según ciertas autoridades no podemos. Dice claramente la ley, uno puede quitar una visa por tal razón, que así en Guatemala ha sido por razones de corrupción y acciones antidemocráticas. Dependiendo de otros contextos han sido otras decisiones, pero yo creo que el mensaje ha sido claro. Pórtense bien. Dime. Pórtense bien, ese ha sido el mensaje. Sí, y el mismo mensaje es también, si quieren cambiar cómo están portando, estamos abiertos. Estamos abiertos. Sería, o sea, si alguien vuelve a reentrevistar por una visa o viene en el futuro para decir que ya quieren otra relación con Estados Unidos, sería muy bueno para decir, bueno, pasó esto, pero ya estoy trabajando en otra forma. Algunas veces gente viene y dice, no hice nada, entonces, o lanzan como críticas en los medios y dicen que no podían defenderse. Siempre se puede acercar a la embajada a solicitar la visa. Y el hecho, mientras yo he estado encargado de negocios, hemos tenido las puertas abiertas. No quiere decir que estamos de acuerdo con todos o que la relación es perfecta, pero queremos poder dialogar con todos los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, dejar la puerta abierta. Hay ciertas personas que no quieren relación con Estados Unidos o que prefieren estar con sus prácticas problemáticas. Y eso es su decisión. Pero hay otros que de pronto están mirando. Aquí las cosas o el sistema funcionaba de cierta forma, pero quisieran otro futuro o otro estilo de trabajar en la política y eso está bienvenido. Otra vez, no es un sistema judicial, no es una condena. Son decisiones basadas en comportamiento y el señal que sea privado o público es. Estamos preocupados por este comportamiento. De alguna manera las que son más públicas, como por ejemplo la Magnitsky, sí es como con no queremos nada que ver, ¿verdad? O sea, es un poquito, el mensaje ya es un poquito más agresivo, es un poquito más Es una más decisión claro. muy seria, porque estamos hablando del tema de riesgos al sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, obviamente es un departamento que tiene otra información y está manejando otros tipos de decisiones para asegurar el sistema financiero de Estados Unidos. Obviamente nosotros no manejamos eso directamente en el Departamento de Estado, es algo técnico que ellos pueden mirar. Sí es grave porque tiene implicaciones por el sistema financiero de Estados Unidos y la persona involucrada. Pero siempre hay una forma para poder clarificar lo que uno ha hecho y mirar hacia el futuro. Estamos mirando y ofreciendo un momento de colaborar y trabajar por un Guatemala mejor. Y yo creo que van a haber cambios. Eso no tiene que ver con ningún partido político en particular, ni ningún personaje en particular. Vamos a trabajar con Bernardo Arévalo, que es el presidente electo, y estamos muy felices de trabajar con él porque representa la voluntad del pueblo. Pero queremos también señalar que los cambios que podremos construir juntos de una política que tiene menos corrupción, que tiene más transparencia, está también en el interés de Estados Unidos. ¿Siente que ha costado mucho esto? ¿Que ha sido muy difícil? ¿Que tenían que haberse resuelto las cosas antes? ¿Que todavía hoy
se ve muy lejos, pero todavía hoy estamos hablando de ciertos actores que tienen ganas de que no haya toma de posesión o que vayamos a tener el bochorno, ojalá no sea así, el domingo de que tengas sesionando a la CC en una sala para que tome posesión Bernardo. Ha sido un poquito difícil, ¿verdad? Ha sido cansado. Eso ha sido meses muy difíciles. Para muchas personas en Guatemala, las amenazas, hubiera sido mucho más fácil para no solamente, por ejemplo, la candidata que perdió, pero para otras partes del sistema, reconocerlo y trabajar para un Guatemala mejor. Eso fue innecesario y no iba a cambiar los resultados. Ahora, desde hoy hasta el domingo, si todavía hay amenazas, sí. Siguen personas que están hoy día ploteando y pensando que pueden lograr otro resultado que no sea lo que seleccionó el pueblo de Guatemala. Creo que estas personas están más aislados, pero sería mucho mejor ya empezar a trabajar en conjunto, o sea, ¿ya para qué? Sí, ha sido muy cansado al final. El rol que lo adelantaba antes de alguna manera, el rol que va a jugar a partir de ahora Patrick Ventrell cuando llegue el embajador, ¿cuál va a ser? Mira, ya en inglés decimos DCM, que es el jefe de misión adjunto. Es un poco como en una empresa, el CEO y el COO. Uno tiene que manejar y operar la embajada y asegurar que toda la embajada está trabajando y funcionando juntos con todo el gobierno, pero también ser el consejero principal al embajador y su contraparte. Entonces, estoy muy feliz de trabajar con el embajador Bradley, que es un señor excelente, alguien que tengo toda la confianza, y estoy muy feliz que el presidente Biden lo seleccionó a él para representar a Estados Unidos aquí en Guatemala. Y con nuestras experiencias, él lleva también 25 años en el servicio diplomático. Yo creo que él y yo vamos a poder trabajar muy en conjunto para tener una embajada que está trabajando por todos los guatemaltecos y para los intereses de los dos países. Entonces, sí, el día a día va a ser diferente y distinto. Obviamente, el embajador y espero que va a poder viajar por todo Guatemala y tener conexiones con el pueblo en todo el territorio. De pronto, yo estoy en la embajada un poco más, también manejando temas internos, pero yo voy a estar aquí con ustedes en Guatemala en todos los años que viene con un mano extendido, y estoy muy feliz, y eso es una embajada excelente. La verdad, he pasado a varios diferentes sitios y tenemos aquí un grupo que está con toda la disposición de trabajar por Guatemala, realmente. Sí, se nos acaba el tiempo ya, pero un minutico, okay. El último. Sí, una última pregunta. Hay mucha duda sobre qué va a pasar a partir de 2024. Sí, en el año electoral de 2024 hay un cambio de gobierno y concretamente vuelve Trump. Hay mucha gente que está hablando de eso en Guatemala. ¿Qué pasaría a partir de 2025 con la política que hemos descrito ahora de Estados Unidos hacia la región si gana un gobierno de Trump? ¿Que, en términos generales, habría un cambio de política o seguiríamos teniendo los mismos lineamientos? Sí, mira, pues yo no podría imaginar decir qué podría pasar en 2024 en la propia política en mi país, y no es para algo de opinar de nosotros, pero la importancia, yo creo, es lo que yo he visto atrás de muchos años en el servicio diplomático, es mirar dónde están los intereses de Estados Unidos. Y aquí en Centroamérica tenemos muchos intereses, somos regiones, y en Guatemala en particular, siendo el corazón y el país más grande de Centroamérica, nuestras historias y futuros están vinculados. Entonces, el bienestar de Guatemala yo creo que es algo bipartidista, el interés bipartidista de Estados Unidos. Hemos visto senadores y representantes de muchos diferentes estados venir aquí a Guatemala en las últimas semanas, y todos tenían el mismo mensaje, que es importante que Guatemala tenga éxito, es importante que el sistema democrático aquí está fortalecido, es importante que miramos los temas de desnutrición, salud, educación aquí en el país. Entonces, yo veo, no podría decir qué va a pasar en 2024 en la política en Estados Unidos, pero lo que sí estoy seguro es quien sea encargados del Ejecutivo o Congreso de Estados Unidos en el futuro, Guatemala va a seguir siendo muy importante para Estados Unidos, y los temas de interés básico entre los dos países van a seguir. Entonces, yo veo muchas oportunidades y un gran equipo aquí, y entonces
Mira, yo he visto la política cambiar de diferentes presidencias en Estados Unidos, pero a largo plazo estamos trabajando por todo el pueblo de Estados Unidos y estoy con mucha fe de que en mi tiempo, en los próximos 2.5 años aquí en Guatemala, vamos a tener éxitos. Y yo, si salgo aquí en 2.5 años, mirando un Guatemala más próspera, más exitosa, voy a estar muy feliz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haber estado aquí, Patrick. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Y ustedes ya saben, tienen que darle al botón de suscribir aquí en YouTube si nos están viendo o en su plataforma de podcast favorita. Síganos en Tangente GT y nos vemos en la siguiente entrevista.